escándalo que hay en todo lo que tiene que ver con la Agencia Nacional de Discapacidad. A ver, tú sabes que están choreando, sabes que Tomás está choreando. No te puedes hacer el boludo conmigo, pero no me tiren a mí te pago. Voy a ir al core. El core es que lo que dice es falso. Sí. Primer punto, o sea, lo que dice es falso, independientemente que sea o no la voz de él, independientemente de si la escucha es ilegal o no. Sí, las filtraciones van a ser legales o ilegales cuando un juez lo decida. Desde que empezó el periodismo, el primer laburo del periodista es distinguir lo que es de interés privado y lo que es de interés público. Tu tía tiene muchísimo derecho a la privacidad y un presidente prácticamente ninguna, al igual que algunas figuras públicas. Y ahora se sabe, porque lo dice el propio titular de la Agencia de Discapacidad, que había un esquema de recaudación de alrededor de $1 millón mensuales en sobreprecios de medicamentos a través de una droguería, la droguería suizo-argentina. Calculo que le debe llegar entre esa carina, porque seguramente le dirían, ese 5 del 1% lo tenemos que repartir entre la operatoria, semana operatoria, 1% para mí y vos de ahí te llevaste el 3. Seguramente le deben hacer una cosa así. Es muy normal en política que vos te vayas encontrando con personas que se juntan con otras personas y se ponen a hablar pestes de todo el mundo y después, digamos, no hay ninguna prueba de nada. Muchas veces cuando pasan estas filtraciones, desde el poder empiezan a decir es un delito, que es un delito y cuando empiezan a hablar de filtraciones ilegales cuando ningún juez ni siquiera falló sobre ellas. No es más que otro ítem en la larga lista de artilugios de la casta y tal como todas las anteriores, una nueva mentira. Difamación de funcionarios con acusaciones no fundamentadas que presuntamente fueron grabados el año pasado. Imagina, estamos hablando de entre medio palo y 800 lucas de medicamento por mes. Hoy la información es mucho más valiosa que las armas, que el oro, que el dinero, que todo. Me encanta que ahora los cucas son catadores de corrupción y hablan de audios con chimentos de peluquería y inteligencia artificial. Por lo tanto, no se dejen psicopatear por operetas armadas con actores pagos para generar mentiras que solo quieren manchar nuestro honor. ¿Y qué otra cosa fueron los audios de Diego Españolo, el titular del Andice, el amigo, el abogado, el hombre que iba a escuchar ópera con Milei en las noches de domingo de Olivos, sino una filtración? Santiago Doler es autor de Filtraciones y es el que el otro día me explicaba en la radio, dice, bueno, al fin y al cabo Milei ya no es virgen de filtraciones, ha tenido su primera gran filtración y como a otros presidentes es una filtración lo que lo puso en jaque al gobierno. Acuérdense, esa semana en la cual el gobierno no decía nada. ¿Cuál es la importancia que tuvo esta filtración? ¿Cómo lo analizaste vos? ¿Qué tal, Rolo? Gracias por invitarme. Yo creo que la importancia de esta filtración es que hasta que ocurrió esta filtración, quizás 10 personas sabían que se pagaban estas coimas, por ahí 20, por ahí 100. Si yo lo hubiera dicho en este programa, quizás un 20% de la población, si yo decía tengo una buena fuente, qué sé yo, por ahí, si lo decías vos, por ahí 10 más, 30... Pero una vez que vos tenés una filtración donde escuchás, como decís vos, la voz del íntimo amigo, del abogado, del presidente a cargo de la agencia, y dice que él paga coimas, y después durante una semana no aparece, hasta el día de hoy no apareció, durante una semana el gobierno no contesta absolutamente nada y encima lo echan a Spagnuolo, ahí te diría que el 50% que no lo quiere a Milei, entero cree, y de la gente que quiere a Milei, yo creo que 3 de 5 o 4 de 5 también cree. Entonces, después opinarán que es un problema menor y lo seguirán votando. Pero que es otra cosa, pero digamos, de lo que podía ser, lo que normalmente una noticia que solamente recibe su tribu, que puede ser un 10, un 20% de la población, cuando es una filtración, ese porcentaje aumenta muchísimo. Bueno, porque... acordate que en esos días hubo como una especie de silencio de redes, donde la actividad en redes de los libertarios quedó como acallada porque no sabían bien qué decir. Es casi como una confesión de culpabilidad, porque si a vos te acusan de pagar coimas y no decís nada y el gobierno no dice nada, y eso te demuestra el poder de la filtración, ¿no? que tiene dos características. Por un lado, la filtración siempre habla de algo que el poder quiere ocultar.
nunca es una gacetilla de prensa, una opinión, un análisis, siempre es información pura y dura que alguien está haciendo muchísima... Y de altísimo voltaje. Y de Porque si la altísimo- querés ocultar es porque es de alto voltaje. Claro. Y la otra característica es que siempre se trata de un documento primario que es lo que importa. No importa lo que dice Rolando Graña, lo que dice Santiago Donel o quien quiere. Lo que importa es el documento y ese documento va directamente al que lo evalúa y esa persona puede evaluar su veracidad y también, como decís vos, la importancia que le da. Entonces, digamos, en este mundo de posverdad, en este mundo de fake news, donde prácticamente yo creo que el periodista ha perdido, por ejemplo, la función de dar noticias. Nosotros, cuando empezamos el periodismo, los que dábamos las noticias éramos nosotros. Ahora la da cualquier persona en un celular y nosotros llegamos, en todo caso, a curar la noticia o a opinar. Bueno, acá son noticias directas, primarias, con un documento donde lo que importa no es la opinión del periodista, Sino analizar su importancia. el documento, y chequearla y verificarla. Vos contás en el libro que hubo una filtración vergonzosa de la Policía Federal. O sea, que Borralix. le rompieron la seguridad a la Policía Federal y revelaron hasta los nombres de los agentes secretos. No, inclusive hacían como, porque también hackearon a Patricia Bullrich a la prefectura en esa filtración y hasta hacían memes con Patricia Bullrich con una botella de vino ahí diciendo... O sea, era una filtración que para mí fue muy interesante porque en esa filtración lo importante no era el contenido, no hubo ninguna... Si bien fue muy cubierta por los medios, no era sobre lo que decía la filtración, sino te diría lo que decía la persona que hizo la filtración, que decía... Esta es la gente encargada de cuidarnos, esta es la gente encargada de cuidar la seguridad en la Argentina y si yo puedo entrar tan fácilmente a acceder a esta información, ¿qué queda para los narcotraficantes, para los chorros? O sea, publicaron las fichas del jefe de la Policía Federal, del subjefe. Entonces, digamos, ahí como dice el famoso Marshall McLuhan, ese filósofo canadiense que decía el medio es el mensaje. Bueno, acá el medio Claro, era la filtración, el mensaje. claro. La filtración ¿Y la era- justicia cómo se para frente a la filtración? Por ejemplo, porque se abrió la causa sobre Españolo y nunca hubo imputado. La justicia está como investigando a ver si lo que dice Españolo es verdad, se pueden constatar los sobreprecios, nunca más se supo nada. Las filtraciones después pueden ser impugnadas por los abogados. Sí, claramente. O sea, siempre el poder siempre va a tratar de decir que las filtraciones son ilegales, que las filtraciones no se pueden. Lo que pasa es que, digamos, la manera en que uno frena la circulación de información es a través de dos grandes mentiras, ¿no? Una es que la información se roba. Bueno, la información no se puede robar. Yo digo, Rolo tiene puesta una corbata. Eso es una información, no es que vos dejás de saber que tenés puesta la corbata porque me enteré No, yo. lo que pasa es que hay muchos artilugios sobre confidencialidad y Exacto. cosas que se firman en los contratos, pero cuando algo es de interés público. También los ladrones hacen las cosas en confidencialidad, pero para que no lo descubran. Claro, esa es la gran diferencia. Esto es lo que decía el informe, ¿no? Que hay que distinguir la información privada y la información pública. Y de vuelta, te decía, esta especie de propaganda de sentido común que han impuesto de que la filtración es para robarle a la gente, para incomodar a la gente o para hacer cosas feas, cuando en realidad no solo te digo que es un derecho constitucional, o sea, está por encima de todas las leyes de seguridad informática, está por encima inclusive de las leyes de seguridad nacional, porque tenemos derecho a acceder a la información de interés público, que es distinta a la información privada. Sí, fíjate que acá en el caso de Milei lo mintió de manera general. Dijo, bueno, es inteligencia artificial, después son chimentos de peluquería. Y Pero no era claro, nada pero de esto, ese es y después lo otro que te dicen que los que filtran son espías, ¿no? Cuando la filtración claramente es un acto público, publicar es un acto público, espiar es una transacción entre privados, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, yendo un poco a tu pregunta, en la justicia, ¿no? Primero, todavía hay una distinción muy grande entre periodista y no periodista. O sea, el que obtiene la información, el que consigue la información y se la entrega al periodista,
puede ir preso si vulneró algún tipo de ley informática, qué sé yo. El periodista prácticamente, por más que vos hayas asesinado a 10 personas para entregarme la información a mí, ningún juez me va a condenar por publicarlo. O sea, hay una distinción que hoy en día ya no tiene mucho sentido, porque hoy todos somos periodistas, todos publicamos. La diferencia entre la fuente y el periodista prácticamente desapareció. Entonces, todo esto está teniendo un efecto en la justicia. Hace 2 o 3 años liberaron a Lula gracias a una filtración que fue tomada nada menos que por la Corte Suprema de Brasil, que no solo toma, y esto es interesante para el tema de Spagnuolo y de Ansís, ¿no? Que, por ejemplo, no solo tomaron la filtración, que fue hecha por un tercero, o sea, vino un hacker y vio que era totalmente ilegal que unos fiscales estén confabulando con un juez para meter preso a un presidente. No solo eso, sino que la Corte Suprema toma la pericia, porque esos hackers se los procesó, se los criminalizó, y se hizo una pericia para ver si eran verdaderas las escuchas de Telegram. Y eran verdaderas. Y eran verdaderas. Entonces, tranquilamente se puede periciar los teléfonos y ver si lo dijo o no lo dijo. Pero yo creo que en este caso, y que es muy interesante si se compara con la otra gran filtración que hubo en la Argentina, que fue la del Lago Escondido hace pocos años, que involucraba todo un esquema de dádivas y de conflicto de intereses, y que involucraban a Macri, al macrismo, perdón, a la familia judicial, los jueces y al grupo Clarín, ¿no? Entonces, ellos directamente dijeron, esto es todo ilegal, esto no se puede hacer, no se avanzó absolutamente nada. ¿Por qué? Por el poder que tenía. Entonces acá ves realmente el poder dónde está, el poder real, ¿no? Milei no pudo frenar la filtración. Hubo 14 allanamientos. Sí, todavía hay que ver. Y todavía, bueno... A lo mejor lo puede frenar. Ya hubo 14 allanamientos, ya sabe toda la Argentina que lo del 3%. Entonces, a lo que voy, que creo que es lo más obvio, que por eso es tan endeble el argumento de que la justicia no puede usar las filtraciones, qué sé yo. De vuelta, lo que depende, sí, ahí esto es importante. O sea, al final depende de poder, de cómo se juega el poder, claro, y ahí se define. Pero Santiago. también, perdón, lo que importa ahí es la información, no importa el chat, no importa el WhatsApp. O sea, yo no necesito ese WhatsApp para demostrar que hubo coima. Simplemente tomo la información de ahí y la chequeo por fuera del documento. Mostrar la tapa del libro para quien lo quiera leer, Filtraciones, de Santiago O'Donnell. Gracias por venir. Gracias, Rolando, un gustazo.